¿Por qué otro podcast de entrevistas? La propuesta es la siguiente: convocar especialistas que nos ayuden a pensar eso que de forma algo abstracta llamamos el mundo. Este espacio fue pensado y creado desde la inconformidad. No quiero reafirmar tus prejuicios, y mucho menos los míos, porque claro que los tengo. No espero que estemos de acuerdo. Tampoco quiero que dejes tus ideas al lado del camino. Lo único que pretendo es que las pongas en crisis, aunque sea por unos minutos. Mi nombre es Ramiro Zárate, y al fin y al cabo, no estamos solos. Temporada 1, episodio 2. Racismo estructural en Argentina y el mundo. Hoy charlamos con el licenciado en Ciencias Políticas y presidente de Diafar, Diáspora Africana en Argentina, Federico Pita. La idea es hablar sobre la situación que estuvimos viendo en los medios, sobre lo que estaba pasando en Estados Unidos, y a partir de eso ir de esa particularidad a cuestiones más generales. Lo primero que me interesaría saber sobre cómo vos ves estas situaciones: vemos protestas, vemos debates en televisión, acá en Argentina menos, pero sí en los medios de afuera. Este hecho del asesinato de George Floyd sucedió en medio de una pandemia. Tenemos la tentación de decir que, al igual que después del coronavirus, nada volverá a ser igual. ¿Vos pensás que nada volverá a ser igual por la magnitud de las protestas y por cómo se expandió por el mundo la noticia del asesinato a George Floyd? Mira, yo me atrevo a decir que hay algunas cosas que se mantienen intactas. Digo, como expresión de deseo, yo desearía que nada vuelva a ser igual, ¿no? Obviamente, que implica alguna suerte de toma o salto de conciencia. Hay algunos indicadores que pueden amagar a que esa sea la sensación. La clave es que, de todos modos, es muy prematuro, ¿no? Pasó esta semana y la gente habló mucho esta semana. Bueno, ahora hay que ver cómo sigue en Argentina, ¿no? En todo caso. Pero lo que está intacto es que había mucho racismo previo a la pandemia, y la pandemia frenó un montón de cosas. Frenó la economía, frenó esto, frenó aquello. No frenó el racismo. O sea, el racismo se mantuvo intacto. O sea, con los cuerpos negros en situación de aislamiento social en todo el planeta, sin embargo, siguieron habiendo muerte de personas negras, lo cual el racismo, los femicidios no frenaron. O sea, eso me parece que es lo que dejó de manifiesto la magnitud del fenómeno racista. Me parece que ese también tiene que ver con el impacto, no solamente con que el asesinato se filmó, con la veracidad que circuló, que son cosas que ya han pasado. Ahí no hay una novedad, digamos, ¿no? Uno ha visto mucho de estos materiales, un montón, todas las semanas hay estos materiales. Me parece que impactó en este contexto. Digo, había gente que podía inocentemente seguir imaginando que esto no existía o que esto era aislado. Me parece que en el contexto del aislamiento social lo que dejó de manifiesto es la magnitud del fenómeno, ¿no? Que es imparable, ¿no? Entonces, frente a esa conciencia de un fenómeno imparable, me parece que son muchas las personas que dieron cuenta de esta enfermedad social, ¿no? Algunos dicen la pandemia es el racismo, ¿no? O que la enfermedad es la excepción y el racismo es la regla, ¿no? Entonces me parece que muchos y muchas tomaron conciencia de eso, y ahí sí veo la posibilidad de expandir la plataforma o la red de alianzas para conformar espacios antirracistas más grandes. Que un poco las manifestaciones en Estados Unidos, Ramiro, dieron esa indicación, ¿no? A diferencia de Ferguson hace unos años atrás, con el asesinato de Mike Brown y la explosión del movimiento Black Lives Matter, esas eran manifestaciones que quedaban prácticamente circunscriptas a la comunidad negra y participaciones aisladas de otras comunidades latinas, etc. En este caso hubo un desborde de participación multirracial, y me parece que tiene que ver con eso también. Se está comparando al movimiento Black Lives Matter, si es que se lo puede llamar movimiento, decime vos si te parece o no, con el movimiento de los derechos civiles en la década de los 60.
¿Pensás que hay algún punto de encuentro? Tiene una condición, una conexión inmediata, ¿no? Digo, el movimiento de Black Lives Matter surge sobre la base de todo lo que desarrolló el movimiento de los derechos civiles. Me parece que es una suerte de actualización del movimiento de los derechos civiles, no solo en las formas, ¿no? A través de las redes sociales, los hashtags, etcétera, sino que también una actualización en relación a nuevos actores que incluyen en las demandas. Aparece la diversidad sexual, aparece la cuestión de género más marcada, que tiene que ver también con una cuestión de cambio de época, ¿no? Entonces me parece que tiene como una suerte de actualización en relación a lo que fue el movimiento de derechos civiles, lo que algunas personas en los Estados Unidos, algunos intelectuales, algunos activistas marcan que el movimiento de la Black Lives Matter, a diferencia de ciertos movimientos políticos de la década del 60 y el 70, no tiene necesariamente un elemento, llamémoslo revolucionario, o que apunte a lo que algunos llaman la liberación negra, ¿no? No está tan orientado, no es un movimiento tan radical como otros movimientos de la época, pero vuelvo a repetir también, tiene que ver con una cosa que es menos orgánica también que el movimiento de derechos civiles o que las organizaciones políticas radicales de la década del 60 y del 70, pero sin duda que vinieron a mover y reactualizar la lucha negra en los Estados Unidos y me parece que en esta coyuntura en particular ese desborde de asumir la agenda antirracial en otras agendas es el dato más interesante de lo que pasó, ¿no? Como que se ha reclamado históricamente se ha reclamado la participación de los sectores negros en las agendas de los demás, ¿no? Que los negros tienen que participar en la lucha de clase, que los negros tienen que participar en esto, que las negras tienen que participar, pero digo, pocas veces los demás movimientos han entendido que el antirracismo también tiene que ser parte de su agenda. Entonces, me parece que eso sí es un elemento novedoso y que las movilizaciones en torno a estos hashtags de Black Lives Matter, estos movimientos de red de redes, tienen ese elemento innovador. Hay que ver todavía cómo se traduce eso en organización y en proyectos más radicales que lo requiere la coyuntura. Está claro que la lucha antirracista necesariamente está conectada desde la perspectiva de la interseccionalidad, la herencia intelectual del feminismo negro, a una lucha antisistémica, una lucha anticapitalista, una lucha antipatriarcal, y bueno, todavía se está por ver cómo se va a desarrollar eso, pero sí soy optimista en que esto marca de mínimo una antes y un después, indudablemente. Cuando uno ve esas protestas, piensa, después de 8 años de tener un presidente afro-norteamericano, algo debería haber cambiado, algo se debería haber cuestionado. A veces se piensa como que este movimiento de red de redes, como le decís vos, le falta contenido, no cuestiona el sistema, visibiliza algo pero no va hacia la raíz. Y lo mismo uno podría pensar con la presidencia de Barack Obama. Hubo un presidente negro en la Casa Blanca, pero no se atacaron las cuestiones de raíz. Sí, coincido con eso que estás marcando y repito, en el movimiento de los derechos civiles, Black Lives Matter, yo me atrevo a decir, y así lo dicen varias voces autorizadas del movimiento afroestadounidense, es difícil catalogarlo dentro del movimiento de los Black Radicals o del radicalismo negro en los Estados Unidos. Esta idea, como vos planteás, ¿no? La visibilidad negra no es lo mismo que el poder negro, diría Kwame Ture, en su libro Black Power. Y sí, la realidad que es esa. Los que en algún momento imaginaron un Estados Unidos posracial por el hecho de haber tenido un presidente con la piel oscura, se pasaron de inocentes. Lo que no niega lo que generó ese momento a nivel histórico, ¿no? Digo, no hay un solo negro o negra en el planeta que no haya celebrado ese símbolo ese día. Pero después las limitaciones de un proyecto no enraizado en la conciencia negra o en el poder negro rápidamente reveló que ese sueño posracial no iba a suceder, porque aparte nunca fue un sueño poscapitalista. Por lo tanto, el capitalismo está cimentado sobre estos sistemas de control conocidos como el racismo, el patriarcado. Entonces, la realidad es que por más que uno pueda fogonear una idea de un capitalismo más humano, más justo, es como una contradicción en sí misma. ¿Qué es lo que sigue? La verdad que la discusión no se trata de cómo
los planteos socialistas o los comunismos, los llamados comunismos reales fracasaron. Porque aparte en ese punto también han fracasado. No ha sido parte de la agenda de los socialismos la agenda antirracista en ninguna propuesta socialista o comunista en el mundo. Tampoco han dado respuesta y han tenido esa discusión, ¿no? Digo, esos proyectos alternativos que se propusieron como alternativa al capitalismo no necesariamente discutieron la matriz patriarcal y racista del sistema. Entonces, esa subordinación de todas esas banderas a la cuestión de clase también es parte del problema, ¿no? Uno entiende que hay matices y hay diferencias, obviamente, pero no es asimilable decir, bueno, el capitalismo es bueno y el comunismo es malo porque fracasó, entonces la única alternativa, no, el fin de la historia. Me parece que es una discusión que se está por dar. Por eso veo con buenos ojos ese desborde multirracial de las manifestaciones en los Estados Unidos, porque da la sensación, ¿no?, de que hay un número no menor de la población que realmente creía que es un problema de otros, ¿no? En Argentina es algo similar, con el movimiento de mujeres ha pasado algo similar. Muchos creían que el machismo o el patriarcado era un problema de las mujeres y no un problema de la sociedad, ¿no? Y me parece que, enhorabuena, eso se empieza a discutir. Pero me parece que, por ejemplo, también en Argentina es muy interesante. ¿Por qué impacta tanto esta noticia? Porque muestra los mismos, los que hasta hace muy poco tocaban el cielo con las manos, imaginando que estábamos al borde del mundo postpatriarcal en la Argentina. Los límites del racismo estructural en la Argentina también muestran los límites de esas propuestas. Entonces, por eso vuelvo al planteo de la interseccionalidad. Digo, cualquier lucha dentro de los marcos del sistema capitalista, del sistema mundo en el que estamos, como se lo quiera llamar, que no tenga inserta esta matriz de entender que el conflicto o el clivaje, el conflicto social está y político en estas sociedades modernas está y postcoloniales, están atravesadas por esta idea de la raza, la clase y el género y sexualidad, es de mínima es incompleto en sus análisis. Así que sí, lo que planteas de las limitaciones de Obama o del gobierno de Obama, me parece que hay algo que sí cambió cuando él llegó, no solo en lo simbólico, sino fundamentalmente reavivó muy fuerte el supremacismo blanco. O sea, sus transformaciones no fueron en lo absoluto radicales y hasta me atrevería a decir que muy poco graduales, ¿no? Ahora, sin embargo, los sectores que frente a ese símbolo se sintieron amenazados, indudablemente se reorganizaron y se fortalecieron al punto tal de que el presidente actual de los Estados Unidos se apoya fuertemente sobre la agenda supremacista y lo ha mostrado en estos días, siendo muy blando con determinadas declaraciones del movimiento de supremacista blanco y absolutamente duro con otro tipo de demandas. Así que en ese sentido sí, el esquema político se vio afectado con el solo enunciado de la posibilidad de un mundo posracial, activó fuertemente la matriz de poder supremacista. Generalmente cuando se lee y se escucha hablar a personas bien pensantes en torno a hechos parecidos a lo que sucedió con el asesinato de George Floyd, se dice que es un problema de clases y no de raza. Y ahí también se me ocurre pensar que la academia está, como decimos en Argentina, floja de papeles. Vos sos licenciado en ciencia política y has hecho una carrera y has atravesado los claustros académicos de Buenos Aires, que es una ciudad importante en Latinoamérica y en el mundo, me atrevería a decir. ¿Por qué pensás que la academia tampoco ve en el racismo un problema y sí lo ve en la lucha de clases? O sea, ve al racismo como una fase más de la lucha de clases y vos haces un análisis separado de eso. Yo no lo veo como un análisis separado, sino que lo veo como un análisis no jerarquizado. Subordinar categorías unas a otras. Es como si yo plantease, bueno, no, el patriarcado y la lucha de clases en verdad son todas hijas del racismo. Digo, lo podría decir también, no es un concurso, no es una competencia. El problema es que cuando uno le da supremacía a una categoría, invisibiliza el resto. Estados Unidos es un buen ejemplo. Estados Unidos se supone que es un país que solamente tiene tensiones raciales
donde la cuestión de clases es mala palabra, ¿no? Del macartismo, si se quiere, para acá, digo, cualquier cosa que se salga del libreto es tildada de comunismo, y ser comunista o socialista es prácticamente ser un paria en el esquema, y genera una derechización absoluta de un sistema muy rígido en lo político, ¿no? Donde hay un bipartidismo prácticamente inquebrantable. Me entusiasma mucho saber qué va a pasar, cómo va a seguir ahora, ¿no? O sea, da la sensación de que no se va a romper para esta elección, pero me parece como que los que van a salir lastimados en esta coyuntura van a ser los dos grandes partidos tradicionales, porque ninguno está atendiendo esa agenda. Y en Argentina pasa algo similar. O sea, acá, mientras allá se subordina todo a la cuestión racial, pero que tampoco está en la agenda, acá todo se subordina a la cuestión de clases, pero que tampoco está en la agenda. No hay ninguno, los dos grandes bloques políticos en la Argentina no tienen inserto en su discusión la lucha de clases. Los dos coinciden, ¿no? Doctrinariamente el peronismo entiende la lucha de clases superada a través de la doctrina peronista, que convoca la armonía de las clases. Eso es, yo no digo que la gente anda leyendo doctrina, qué sé yo, pero en la práctica está por fuera de la discusión también. Aunque a la hora de relatar la realidad aparece eso. Y en el caso de los claustros en particular, digo, la respuesta para mí es bastante sencilla. Es que son todos blancos y no lo ven. No interfiere en su realidad. Y lo blanco en la Argentina, la gente piensa que ser negro es ser solamente afrodescendiente, ¿no? Como en mi caso, e inclusive hasta un afrodescendiente oscuro de piel como Obama o como Michael Jordan, no sé. Y negro en la Argentina es mucho más amplio, porque negro es todo lo que no es blanco en Argentina: negro villero, negro planero, negro cabeza, cabecita negra, todo eso que lo decimos negro es porque es negro. ¿Por qué? Porque tiene la piel oscura. ¿Por qué? Porque la oscuridad de piel es una cuestión identitaria, ¿no? Es una herencia cultural y una marca, una huella en el cuerpo de la ancestralidad originaria africana y sus mezclas. Sí, por ahí más clara que en otras fotos, porque Argentina tuvo un proyecto de asimilación forzoso en relación al mestizaje entre las migraciones europeas pobres que venían en su mayoría de hombres solteros, y nunca estuvo penalizado por la ley los matrimonios mixtos. Pero independientemente, y después obviamente todas las cuestiones incestuosas y las violaciones amparadas dentro del sistema esclavista o de servidumbre y vasallaje de los pueblos originarios, ¿no? Pero también genera una claridad de piel que de todos modos no te habilita a ser blanco. Entonces lo blanco y lo negro es muy fácil de analizar en la Argentina, y nada, es cuestión de ver cómo funciona. En estos días ha pasado, ¿no? Hablando de racismo en la Argentina, y vos ves, y a los que convocan en su mayoría son sociólogos blancos que hablan de racismo, expertos en racismo. Es una cosa desopilante. Un teórico de la realidad. Es una cosa muy graciosa. Digo, no hace falta que todas las voces tengan que estar nutridos por la teoría y la experiencia. No, ni mucho menos. Ahora, que todas las voces que se expongan son solamente de aquellos que la estudian en la teoría, la verdad que es una tragedia. Federico, volviendo a lo que estamos viendo que sucede en Estados Unidos, ese país, Estados Unidos, justamente está en un año electoral donde hay dos candidatos que ya están jugados. Uno es el actual presidente Donald Trump, y el candidato opositor, el retador, digamos, es Joe Biden, que justamente ha sido electo como candidato demócrata porque tuvo mayoría de apoyo de los black voters, como se le dice en Estados Unidos, del votante negro, que mayoritariamente se volcó a votarlo a él en lugar de un proyecto más reformador como el que proponía Bernie Sanders. ¿Por qué el votante negro promedio que vota al Partido Demócrata vota a alguien como Joe Biden y no a alguien que propone una reforma más estructural, si se quiere, dentro de los límites del capitalismo, como Bernie Sanders? Yo lo que entiendo es que arranca mucho más atrás eso, en verdad. Primero, en Estados Unidos, para votar tenés que registrarte. Los sectores que se registran son absolutamente minoritarios. Se vota un martes, un día de semana, martes, un día laboral, donde a la gente no le dan el permiso para ir a votar. O sea que el sistema político vota 3 personas. Eso es un dato que no es menor. No expresa mayorías, digamos.
Claro, no, en absoluto, en absoluto. El desencanto con las mayorías negras frente a ambos partidos es absoluto. Y en el caso del demócrata, invito, justamente en este libro citaba antes Black Power, por ejemplo, de Storky Carmichael, él hace un análisis en la década del 60, y cuenta un ejemplo concreto de cómo no existe como en Argentina que vos te afiliás a un partido y sos parte del partido y después estás obligado a votar en la elección general, sino que vos te afiliás circunstancialmente para la elección, te empadronás en un partido, votás en la interna de ese partido, como te anotaste para votar en esa interna, estás habilitado para votar en la elección general. Entonces, la gente que vota en la general está obligada a votar en una primaria, o sea, implica un nivel de voluntad política que si acá no fuese obligatorio el voto, estaríamos frente a la misma realidad. Porque el desencanto histórico con el sistema político por parte de las comunidades o de las a veces mal llamadas minorías es enorme. En el libro Carmichael cuenta un ejemplo concreto en un estado donde un movimiento negro arma una coalición, se presenta a la interna demócrata, gana la interna demócrata, pero como el voto es diferido en los Estados Unidos, sino que se hacen convencionales y vos votás como nosotros teníamos antes en la elección de Alfonsín, la última vez que se aplicó, llegaron los convencionales y los delegados de otros estados no reconocieron el triunfo de ese sector. Claro. Entonces la expulsión a esto, por eso esto que armó Ben Disarnes, esta movida es muy compleja para entender en relación a nuestra realidad política. A Bernie Sanders lo apoyó un número importantísimo de activistas y de comunidad negra. De hecho, por ejemplo, Public Enemy, que es una banda de rap histórica en sus posiciones antisistémicas, hicieron una campaña y un recital para juntar fondos. O sea, realmente Bernie Sanders generó un verdadero movimiento de masas. Ahí en todo caso, lo que se bloqueó sería como un sector de centro, ¿no? Viendo una amenaza en la centro izquierda de Bernie Sanders a sus intereses, ¿no? Hay como una confusión, la gente, y visto a la distancia, ¿no? Como que entiende que los negros son así, los negros votan a uno, los negros votan a otro, es mucho más complejo que eso, pero sobre todo ese apoyo negro en las ciudades donde ganó Biden no tiene realmente un impacto o no tiene mucha significancia en relación a la mayoría de población de esos distritos, no es verdaderamente representativo. No podríamos decir los negros votan a Biden, no es cierto, porque la mayoría de los negros no vota. Sumado en Estados Unidos, el país que tiene más población presa en el planeta, y aparte no solo presa, sino cuando vos formás parte de un proceso penal en los Estados Unidos, una de las primeras cosas que perdés es el derecho al voto. Y los sectores que mayoritariamente son afectados por eso son los afroestadounidenses y los latinos. Entonces, muchos afroestadounidenses y muchos latinos tienen impedido votar. Entonces, es bien complejo. O sea, es capcioso decir que los negros apoyan a uno o apoyan a otro. Los negros y los latinos prácticamente están excluidos del proceso electoral en los Estados Unidos. Pero claro, es una cosa que se habla poco, ¿no? Esta semana se publicó un estudio del Pew Research Center, es un centro de estudios bastante prestigioso, que habían hecho un relevamiento de los votantes negros y el resultado de ese estudio es que el 43% de los black voters se autopercibe como moderado y un 24% como conservador. Y en esos números se explicaba un poco el apoyo a Joe Biden. Entiendo que se choca con el análisis que vos estás haciendo, porque tiene en cuenta otras cosas, pero por ahí también tiene que ver con que en cierta manera las cuestiones históricas juegan. El desencanto con las clases dirigentes hace que, bueno, te alejes de la política y te recuestes sobre otras cuestiones. Más que nada también porque una de las últimas fotos que sacó George Floyd era con compañeros de él, con amigos, en las que sostenía una Biblia, por ejemplo. Y eso era como bastante paradigmático. No tenía una remera de Black Lives Matter, tenía una Biblia. Quizás puede ser que haya una caracterización de la sociedad negra norteamericana que por ahí nos estamos perdiendo. Bueno, si antes hablábamos de que el clivaje en los Estados Unidos está muy centrado en la cuestión racial y desatiende la cuestión de clase, sí. Ahí ese análisis que vos citás es un análisis sesgado. ¿En qué sentido? Porque no está teniendo en cuenta a la comunidad negra que está por fuera de la posibilidad de votar.
Entonces, simplemente es un análisis de aquellos que sí se vuelcan a votar en un país donde vota la minoría. Vota la minoría por desencanto, dentro de la comunidad negra, vota la minoría por desencanto, una enorme mayoría no está habilitada a votar. Entonces, decir cuál es el voto negro es no querer hablar del verdadero conflicto negro. Por eso ahí las limitaciones de ciertos movimientos negros, ¿no? Como hablábamos antes, en cuanto a no discutir una agenda necesariamente antirracista, ¿no? Es como acá, dice, no, Estados Unidos es racista y Argentina no. Por ejemplo, en Estados Unidos tenés que para ir a la universidad tenés que pagar millones de dólares, entonces si no los tenés, te dejas afuera y como los negros son pobres no pueden entrar. Argentina, la educación universitaria es gratuita, de excelencia, y puede ir cualquiera. Ahora vos llegás a la universidad, el problema es la complicidad de los bien intencionados, donde no aceptan que la tensión racial es un hecho y que es un conflicto, y es un hecho, es una barrera de hecho, de facto, o sea, no entran. Yo estudié en la Facultad de Ciencias Sociales, que ahora tiene su edificio, su sede en el barrio de Constitución. En la vereda no hay un solo rubio en ese barrio, no existe una persona blanca en todo el barrio. Ahora vos entrás a la universidad y son todos blancos. Entonces, eso es un hecho, es un hecho. Ahora, no atenderlo implica, como diría Angela Davis, en un mundo racista no alcanza con no ser racista, hay que ser antirracista. Bueno, ese simplemente no ser racista es cómplice, es tolerante frente a esa realidad. Cuando a vos no te incomoda esa situación, necesariamente sos parte. Es lo que a vos no te invita a la acción, al contrario, te invita con tu pasividad a sostener un statu quo. Y Federico, pensando en el mundo, ¿qué, qué es lo que se puede proponer desde tu lugar o desde el antirracismo para, para contrarrestar esto, digamos, para invitar a que estas cosas nos incomoden y invitar a la acción y al Tal cual. pensamiento, Vos por fíjate, supuesto. perdón, Y al pensamiento. el pensamiento. Y mira, y te completo con un punto más lo anterior y me meto en esto que me decís. En Argentina, yo me acuerdo cuando ganó Macri, que había como dos grandes análisis, o en verdad, dos grandes vertientes una que no asumía la responsabilidad y decía, no, fue culpa de los troscos que con el 3% llamaban a votar en blanco, por eso perdimos, una cosa desopilante. Pero una voz mayoritaria, más off the record, pero mayoritaria, un enojo visceral con los negros de mierda, a los cuales le habíamos dado un montón de derechos, que pudieron comprarse esto, que pudieron comprarse aquello, y los negros ingratos que no nos votaron, ¿no? Esa voz, de esa voz que marca que hay un negro ingrato que no nos vota, ya se está poniendo y se enuncia en un lugar. Él no es negro, ella no es negra. Negros son los no agradecidos. Y la realidad que los negros no queremos derechos, no queremos subsidios o planes, no queremos que nos ayude. Lo que queremos son banca de diputados, queremos ministerio, queremos tomar decisiones, no queremos ser sujetos de derechos o el objetivo de las derechas públicas, queremos ser los que desarrollamos las políticas públicas. Si eso no nos incomoda, si ahora, hoy y ya metiéndome en la pregunta que me hacía, si hoy salen las fotos y estamos contando cuántas mujeres hay, bueno, cada un varón, dos mujeres, cada tres varones, dos mujeres, una cosa que antes no le incomodaba a nadie, como que estaban todos los varones sentados y era lógico, los varones se ocupan de las cosas importantes y las mujeres pelotudeces porque son unas incapaces. Digo, eso de alguna manera, de mínima en las formas, se está cuestionando, ¿no? Entonces hoy contamos mujeres, bueno, hay dos mujeres, cinco varones, qué sé yo. Ahora, en esa misma foto son todos blancos, todos blancos. Nadie, y en la calle, la gente de todos los colores. ¿Cómo se puede empezar? Y de mínima viéndolo, de mínima sintiendo esa incomodidad, hacerse cargo. Porque ¿qué pasa? Si los espacios de toma de decisión, ¿no? Si los que tienen los privilegios son un sector y ni siquiera conciben que esos privilegios, sino que realmente, porque digo, es fácil condenar a Macri y a Bullrich cuando vos sos una persona de bien y reciben a Chocobar y lo aplauden porque mató a alguien por la espalda, digo, en ese sentido, indignarse con la policía que entra a violar y a maltratar a la familia Cuom, digo, si no lo hace eso, sos un mierda. Digo, el que aplaude eso es el mismo que
que cree que con los milicos había menos crimen, qué sé yo. Bueno, son esa gente que realmente está llena de odio y pretende que todos los negros se mueran. Ahora, hay otra Argentina grande, mayoritaria, que frente a eso se indigna, pero hay otras cosas con las que no se siente interpelada y viven con una tolerancia dolorosa frente a situaciones de un oprobio insostenible, como pueden ser esto, de que en la foto todos sean blancos. Esa foto cuenta, así como la foto de los varones decía que las mujeres son todas inferiores, la foto de todos los blancos confirma que a los negros no se nos cae una idea. Se muere Ramona Medina en un barrio, la asesinan, porque digo, si en el medio de una pandemia, una de las pocas antídotos que hay frente al coronavirus es lavarse las manos y te cortan el agua 11 días, la asesinaron, ¿no? Ahora, pasado eso, ella puso un video, una comunicadora social, una líder social, hace un video, lo denuncia. Hoy por hoy, los tres focos más grandes de la enfermedad en la Ciudad de Buenos Aires son Retiro, Flores y Barracas, ¿no? La Villa 31, la 1114 y Zabaleta. Ahí es donde está el conflicto. Y sobre todo los mayores índices de mortandad de la enfermedad. Genial, bárbaro. Entonces, si ahí uno no hace un entrecruzamiento racial de esa realidad, le estamos errando el vizcachazo. Y encima, cuando resulta de salir a denunciar y bueno, el presidente tiene que recibir a alguien para que escuche, recibe un líder social blanco. Como si pudiera salir a decir la realidad en primera persona. Nosotros, en el asesinato de George Floyd, circuló un video muy fuerte de una activista afroestadounidense, una mujer, sí, dando un discurso prendido fuego. Y todo el mundo me lo mandaron a mi celular, 100 personas. Las 50 me preguntaban si la conocía, ¿no? Como si los negros fuésemos todos amigos. Pero independientemente de eso, ¿y nosotros qué es? ¿No tenemos una negra que pueda hablar así? Claro que sobra. Negras y negros que pueden hablar así, que pueden tomar decisiones. Digo, ¿por qué el ministro de Desarrollo Social? Y no tengo nada personal con este ministro de Desarrollo Social, pero siempre los ministros de Desarrollo Social son blancos. Ahora, los que paran la olla y le dan de comer a la gente son mujeres negras. Entonces, ¿por qué no es una gorda negra de un barrio? Si en definitiva, para ser ministros, tenés que saber de esa realidad y en todo caso tendrás un montón de asesores blancos que son los que pudieron ir a la universidad y te darán alternativas. Y vos, con el juicio que te dio la experiencia de alimentar gente pobre durante 4 generaciones, tomarás las mejores decisiones. Pero la realidad es que si esto no nos incomoda, si no somos capaces de pensar tan radicalmente frente a eso, si uno piensa y empieza el siperismo, ¿no? Sí, pero bueno, no, están así, y los gradualismos, hay que esperar, y qué sé yo. Patricia Bullrich ya es presidenta del PRO. El PRO perdió con el 40% de los votos, no es una fuerza marginal. Vox, Le Pen, Bolsonaro, Trump, son gente que existen de carne y hueso. Hay una dictadura en Bolivia, que era el modelo económico en la región, ¿no? Que mató, asesina gente y persigue indígenas en la calle, están ahí, no llama elecciones, y no pasa nada. Entonces, ¿cómo uno puede enfrentar con herramientas graduales a sectores absolutamente radicales en su consigna racista? Entonces, me parece que es fácil condenar ese racismo pornográfico, pero nos cuesta imaginar el rol de la complicidad que tiene la tolerancia frente a esos fenómenos. No alcanza con indignarse. Hay que indignarse con entrar a un aula y ver que si vos no sos negro son todos igual a vos. Y decís, che, ¿qué pasa? ¿Que los negros no pueden venir a estudiar? No, es pobrecitos. Digo, si sigue teniendo esa mirada condescendiente, caritativa, eso es racismo. Entonces, no hay que flagelarse, no hay que sentir culpa, ¿no? Marx plantea que la vergüenza es un sentimiento revolucionario. Bueno, agarrate fuerte esa vergüenza y empezá a incomodarte. Olvídate, no busques más excepciones en tu mente para que te dejen dormir tranquilo y no duermas en posición fetal a la noche. Incomodate todas las noches, ¿no? Yo he escuchado alguna vez, me han dicho, por ahí alguna persona blanca en una charla me dice, bueno, pero para mí los colores no importan, para mí blancos y negros, somos todos iguales. Imagínate, a mí me encantaría que los colores no importasen. A todos los negros les encantaría que los colores no importen. El que dice eso es obviamente porque no sabe lo que está hablando, ¿no? Entonces, es como los varones que subestiman el poder del acoso, ¿no? Si lo reducen a, bueno, le dije que lindo culo, ¿no? Pero si le decís 75 veces al día, le dicen a una persona que lindo culo, una mujer, y vive con miedo, mirando abajo por arriba del hombro y camina más rápido acá, y todo eso le ocupa un tiempo de su vida, minutos que si los acumulaste hace años, mientras que un varón blanco puede hacer un posgrado, una carrera universitaria. Ahí está el desfasaje. Pero claro, hay un punto en el que la cuestión racial, si no se trata,
indefectiblemente implica un grado de complosidad. Y bueno, por más que se pelee, por más que se diga sí pero, por más que se dé vuelta, es un hecho el racismo, no es una sensación, es un hecho, es un dato, es una regla sobre la que se mueve el sistema y las fuerzas del orden del sistema impulsan. Entonces, digo, para modificar eso no basta con no moverse, hay que ser activos frente a eso. Leyendo una nota que le hacían al activista camerunés Akile Mbembe, que lo conocí gracias a vos, él hablaba de necropolítica y decía que los gobiernos deciden quién vive y quién muere, sobre todo en este contexto del coronavirus, donde veíamos que en España, por ejemplo, los médicos tenían que decidir a quién le ponían el respirador y a quién no, y que ya en un mundo sumido al racismo y sumido en una pandemia, respirar era como, no te diría revolucionario, pero era es todo un acto heroico y más en este contexto. Los estados a veces tienen que estar a la vanguardia de estas cosas. Que vos como licenciado en ciencia política, además de todo lo que me estás hablando de estimular la conciencia y el pensamiento y bueno, y la acción, ¿qué papel juegan los estados en este contexto? Los estados, en líneas generales, y me voy a me voy a limitar exactamente al caso del Estado argentino. Nosotros gobernamos quizá a través de nuestros representantes. Es un conflicto netamente político, no se trata solamente de política pública. Porque ahí hay un relato que desfasa esa realidad. Entonces uno piensa, bueno, lo importante es ganar el gobierno y una vez que se ganan los gobiernos, el gobierno va a escuchar con buena voluntad y va a hacer las mejores políticas públicas. No se trata de que me escuches nada. Se reparten los cargos y vamos todos y en todo caso nos escuchamos en la reunión de gabinete. O, ¿por qué no? Digo, el candidato es un afroargentino, el presidente es un afroargentino, una afroargentina, no sé, y toma las decisiones. No tengo idea. El conflicto es de raíz política. No se tratan de mejores o peores políticas públicas. A ver, es indudable que con Macri tendríamos 1 millón de infectados de coronavirus y se hubiesen muerto 200.000 como en Brasil. No cabe duda, o sea, o por lo menos esa es mi posición. Vuelvo a repetir, en la ciudad de Buenos Aires los números lo dejan a las claras, porque tiene una forma de analizar. No importa si se juntan para la foto, no se juntan para la foto, charlan o no charlan, pero digo, las posiciones políticas emergen con una claridad soberana. Entonces, no me cabe ninguna duda que hay un gobierno nacional que pondera, y ya lo ha dicho hasta el hartazgo, entiende que el conflicto es un conflicto sanitario, hay otros que entienden que es un conflicto económico. Bueno, esa discusión está en la mesa y los matices son reales y son concretos. Ahora, me parece que, vuelvo a repetir, el conflicto es de carácter político, de representación, de vocerías, cosas que no están a la hora de pensar la política en general. Entonces, cuando se llega a los gobiernos, se llega con las mismas limitaciones que ya se tenían en la política antes. El patriarcado no forma parte de las agendas políticos partidarias. Entonces, cuando se llega a los gobiernos, se llega con los efectos de arrastre. Entonces, obviamente que mientras están los gobiernos, siempre la sociedad civil, los movimientos sociales, empujan para que esas agendas permeen. Ahora, quienes deciden, los ejecutores de la política, son los que deciden en ese paradigma entre lo importante y lo urgente. Entonces, los negros, los putos, los indios, los no sé qué, somos siempre muy importantes, porque es difícil decir, che, los negros me chupan un huevo, que se mueran todos los indios. En líneas generales, la derecha por ahí sí encuentra como un anclaje en ese tipo de cosas, ¿no? Pichetto, Bullrich, encuentran en ciertos discursos de odio un anclaje con una base electoral. Pero en líneas generales todos se mantienen dentro del arco de la corrección política. Ahora, ¿dónde demuestran las limitaciones? En que marcan que las urgencias son otras. ¿No? Cuando vos salís con una campaña que decís quédate en tu casa, vos estás asumiendo que todo el mundo tiene casa. Vos estás asumiendo que la mayoría tiene casa, ¿no? Sí. Entonces, esa perspectiva tiene un sesgo de clase y racial soberano. Entonces, el conflicto es anterior. Y esto no quiere decir que uno es un analfabeto político que entiende que todos los políticos son iguales, ¿no? Por eso, como sale la antipolítica de decir en el medio de la pandemia, hay que bajarle los sueldos a los diputados.
Entonces tienen anclaje en ese sector antipolítico sumido en la ignorancia, entendiendo que se va a resolver con sacarle el 10%, pero no se cuestionan a las 100 fortunas más grandes que tienen cuentas offshore que vuelvan la plata que se fugaron, ¿no? Porque eso le queda lejos a la gente, pero le queda lejos porque, ¿qué pasa? Lo que le queda lejos a la gente es la posibilidad de tomar decisiones en la política, ¿no? Y eso es real, es concreto. Digo, el sesgo racial en la política en Argentina inmediatamente es un sesgo de clase. O sea, cuando vos hablas de blanco, hablas de clase media alta, clase alta. Cuando hablas de nacional, popular, pueblo, llamalo como tenga gana, es gente oscura. Entonces, es muy simple. Si vos llegás y en una reunión son todos blancos, listo. Los pibes de los barrios la tienen re clara, son todos chetos. Pero re clara, o sea, no leen a Gilles Bembe, no hace falta leer necropolítica. Es un hecho. ¿Quién decide quién vive y quién muere? No empezó con la pandemia. La pandemia puede habérselo acercado a algunos sectores blancos privilegiados de clase media que podían vivir sumidos en la ignorancia de que eso no existía. Enhorabuena. Pero el problema es netamente político. Podríamos decir entonces que lo que genera la pandemia es algo excepcional, pero lo constante y la constante es el racismo. Totalmente. Lo digo y lo repito. Es así. Federico, para ir terminando y para poder estimular el pensamiento, compartí con nosotros algunos títulos de libros, de textos, de películas, de documentales que te vengan a mano. No hace falta que te pongas a googlear en este momento, digo, que sepas que quien te está escuchando puede acceder para entender y para estimular el pensamiento. Y algunos clásicos, son clásicos porque es eso, clásicos. Black Power de Carmichael, que lo nombré, Mujeres, Raza y Clases de Angela Davis, Los Condenados de la Tierra de Fanon, clásicos absolutos, que no están en la currícula de ninguna universidad, buena, mala, en la Argentina. Bell Hooks con El feminismo es para todos, Almendra 13, que es un documental de Netflix nuevo que está buenísimo. Che, qué malo que soy. Malcolm X, soy malísimo. Malcolm X de Spike Lee, la película, qué sé yo. Hay un montón de cosas lindas, entretenidas. Los discos de Public Enemy, escuchar a Mario Castro, de un MC de La Boca. Bien. No sé, me cuesta así, pero los clásicos. O sea, como cuestionar, che, ¿de qué color son los autores que yo leo? Sí. Bueno, ahora voy a empezar a buscar autores negros y lo hacen en la era de Google se terminaron los expertos, ¿eh? Simplemente lo que falta es voluntad. O sea, cuestionarlo, ¿no? O sea. Bien, invitamos entonces a todas las personas que nos estén escuchando por la plataforma que nos estén escuchando, que si viven en Buenos Aires, cuando se termine el aislamiento, se acerquen a Diafar, está al espacio Malcolm, perdón, está en el barrio de Villa Crespo, ahí van a poder acercarse, hablar con Federico, ir a asistir a cine debates, a talleres de lectura, se van a poder cortar el pelo, van a poder escuchar música negra y hablar de todos estos temas in extenso. Y también pueden entrar a las redes sociales de Espacio Malcolm, de Diafar, que están en Facebook, están en Twitter, están en Instagram. A Federico lo pueden ver por los medios, últimamente estuvo hablando bastante. Sí, y lo pueden escuchar con su columna en AM530, en la Radio de las Madres, y escuchar el podcast No Estamos Solos, donde nos dio esta entrevista. Gracias, Federico. Gracias, Ramiro, a vos una vez más. Escúchanos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y tu plataforma de podcast preferida. Seguinos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, Nunca Solos OK. Buenos Aires, Argentina.